Día 1 Podcast recoge las experiencias de los líderes que identificaron las oportunidades en las dificultades y trazaron el camino que los ha llevado hasta donde están al día de hoy. Este episodio es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Marlon Rico es director general de Vivitare y Casa Sauco, además de ser fundador de la Fundación Vivitare. Y Marlon, ¿cómo estás? Muy bien, mi Beto, gracias. Bienvenido a Día 1 Capital. Gracias. Ya te ibas platicando la entrevista un ratote, pero qué bueno que ya se dio. Pues ya te habías tardado, ya le iba a dar la exclusiva a alguien más. Marlon, hoy vamos a platicar de un chorro de cosas del estudio, de la vida académica, de empresas y de personas, ¿no? Pero venga, me gustaría que nos hicieras una reflexión de cómo fue tu vida de chavillo y en qué te ha servido hoy. Órale. Pues de niño, bueno, desde que tengo uso de razón, fui un niño bien amado por mi familia, mis papás principalmente. Muy alegre, travieso, desmadroso, inquieto. Y ¿cómo me sirvió? Bueno, todo eso, al final del día, el acompañamiento de mis papás, creo yo que he tenido en mi vida dos liderazgos bien interesantes en mi vida y bien diferentes. Y los dos, pues de alguna manera me han servido para diferentes etapas de mi vida, ¿no? Pero ahorita si quieres te platico un poquito de eso, pero en general, pues fui un niño, juguetón, inquieto, un buen niño, siempre con sentimientos, yo diría sentimientos como nobles, o sea, siempre me preocuparon muchas cosas, me preocupaba cómo se sentían los demás, yo era muy sensible, sigo siendo sensible, se me ha quitado un poco, pero pues muy deportista, me encantaba estar en la calle, me encantaba salirme a jugar fútbol todos los días, golf, hacer travesuras en la calle, tocar timbres, aventar huevos, pero todo en la calle. A mí no me gustaba quedarme a armar un Lego o jugar Nintendo, no. Nunca tuve Nintendo, no tenía tele en mi cuarto. Sí, siempre fuiste muy amiguero, Marlon, y yo veo toda la gente que conocemos en común, y incluyéndome, te apreciamos mucho. Yo siempre he visto la autoestima como un gran... No es el motor, pero sí es el aceite, tal vez, de que las cosas funcionen. ¿Tú cómo has sentido el acompañamiento de tu autoestima a lo largo de tu vida en todos los departamentos, ¿no? Pues que la autoestima yo creo que se trabaja y se construye y puedes no tener tanta y la puedes ir desarrollando con experiencias en la vida. En mi caso te decía... Al tener dos cimientos muy sólidos del liderazgo de mis papás, pues te ayudan, o sea, traes ya hablando de casas, traes una cimentación muy sólida. Claro. Y eso me ayudó, el mismo liderazgo y sus ejemplos me ayudó mucho porque, o sea, yo me acuerdo, si hacía alguna tarugada de chiquillo, me acuerdo que mi mamá me sentaba y bien tranquila, me veía a los ojos, me platicaba, me decía, oye Marlon, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Y era impactante, o sea, como en vez del regaño o de quererse imponer, o sea, muy calmada. Y a mí como niño eso me impactó, siempre, toda mi vida me impactó. Y me impactó después, para bien o para mal, porque, por ejemplo, yo la autoridad... Después la súper rechazaba. Claro. Por lo mismo, porque mi mamá se sentaba conmigo y me explicaba que lo que había hecho no estaba bien, que había otras maneras de hacerlo, que yo era un buen niño, que no tenía que... ¿Sabes? Claro. Entonces, cuando alguien después en mi vida, un maestro o algo, se quería imponer a la fuerza, o sea, imponer autoridad, yo tuve siempre problemas con la autoridad por eso, porque yo decía, así no me vas a convencer, compadre, así no. Claro. Es
es desde otro lado, ¿no? Entonces cuando yo tenía eso, pues me rebelaba, sí fui rebelde. Me expulsaron de escuelas. Y bueno, pues eso me dio autoestima, mi Beto, y de chiquillo pues también te bulean y buleas a otros y pues te sacas te sales de tu canal un poquito, pero aprendiendo un poquito de tus errores, que te perdonen desde chiquillo, pues tú aprendes a perdonar también y eso te ayuda a construir autoestima y aceptar tus errores. Justo. Oye, y pues como dice Steve Jobs, ¿no? El juntar los puntos en el punto donde estás, si te vas hacia atrás y juntas los puntos es mucho del resultado que tienes hoy, ¿no? Y que puede cambiar mañana, pero ¿cómo estos dos liderazgos en qué crees que te formaron que sigues conservando hoy? Eso que te decía mi mamá, por ejemplo, un día le aventé huevos a la casa de un vecino, que ahorita no voy a decir su nombre. Le aventé huevos y me cacharon. Y no era yo solo, éramos varios niños. A los demás, pues seguro les dio unas nalgadas o una gritoniza, igual a unos ni les dijeron nada. A mí mi mamá me dijo, oye, pues estuvo mal lo que hiciste. Ve y pide perdón. Dije, ay, híjole. Y me dijo, vas a romper tu alcancía y le vas a ir a comprar unos chocolates. Y ya me acompañó a Costco, me acuerdo. Le compré unos Ferrero que costaban, no me acuerdo, 30 y tantos pesos, pero en esas épocas era un dineral. Claro. Y ahí voy. Ella me llevó, me dijo, no me voy a bajar. De aquí en adelante ya eres tú solo. Pues ahí voy con mi caja de chocolates, le toqué la puerta y le dije, oye, perdón, me equivoqué, te ofrezco una disculpa. Todavía le dije, me voy a venir a lavar, y me dijo, no, ya no te preocupes, me hizo así en la cabeza y vámonos. Entonces, eso te forja mucho, sí, claro. Mucho. O sea, en vez de un castigo fuerte o algo, también me castigaban fuerte. Luego el liderazgo de mi papá, pues es un liderazgo más de empuje, de no me digas que no se puede, sí se puede, ¿no? O yo ya lo hice, o sea, él no acepta un no como respuesta, entonces eso también te forja, porque si bien yo me he inclinado más a mi mamá, o sea, o me identifico un poco más, ya más grande, en situaciones más complejas, he tenido que tener como que esa dureza que tiene mi papá. Sí, el lado de tu mamá lo ves más como los soft skills, ¿no? Exacto. Y tu papá más como el lado del drive. Sí, empuje completamente, empuje, y se puede, sí se puede. Ahorita si quieres platicamos de un libro que leí. No necesariamente es el camino más correcto de resolver las cosas, pero por lo menos inicias. O sea, él es así, inicia y se va a poder, sí puedes. Claro. Entonces, más grande, pues sí lo empecé a aplicar. O sea, no te puedes atorar. Claro. Sí hay salida. O sea, no te quedes pensando y sobreanalizando las cosas, empieza a hacer algo. Claro. Oye, ¿y cómo... ¿Qué te atrae de estos libros? ¿Como conectar lo que ya sabes o más descubrir un horizonte nuevo? Porque no sé si a ti te pasa, a veces busco reforzar lo que estoy creyendo, pero de repente llega algo que es completamente nuevo, ¿no? ¿Hacia dónde enfocas más tu aprendizaje? Pues un poquito de los dos, ¿no? Siempre hay que aprender. Los dos te dan, los dos te dan momentos, les llaman los aha moments, ¿no? Uh-huh. Unos dices, claro, pues sí, por eso es que las cosas han sido así, o he tenido estas experiencias, o he reaccionado así, o demás. Y hay otros aha moments donde dices, esta es la solución a lo que he venido haciendo, ¿no? O a los procesos que he venido teniendo. Entonces, un poquito de las dos cosas. Oye, te fuiste a estudiar al Tecnológico de Monterrey. A la Universidad de Monterrey. A la Universidad de Monterrey, perdón. ¿Cómo toman la decisión de la carrera? Porque son momentos complejos, ¿no? Que uno no sabe ni qué quiere hacer, o por lo menos yo. Pues sí fue complicado, pero un gran... O sea, yo tenía, digamos, dos factores determinantes para escoger dónde. La primera era que ya me ofrecieron irme a Estados Unidos
Pues estaba medio inmaduro y no tan consciente, no tomé esa alternativa, pero bueno, por algo pasan las cosas. Y decidí que me iba a ir lo más lejos que pudiera sin salir de México. O sea, para tener un poquito la experiencia estudiantil de México, que echar relajo también, conocer gente, networking, no nada más estudiar. Entonces dije, lo más lejos es Monterrey. Y ya en Monterrey, pues obviamente estaba el TEC y estaba la UDEM. Y sabía que podía aplicar bien a las dos, ¿no? Por mi desempeño académico. Pero al final del día me llamó más la UDEM porque la UDEM tiene un lema que dice extraordinarios profesionistas. Buenos profesionistas, extraordinarias personas o algo así. Perdón a la UDEM si ya se me olvidó el lema, pero va por ahí. O sea, sí forjamos profesionistas, pero también personas. Y dije, caray, bueno, eso está... Algo me resonó ahí y terminé en la UDEM estudiando finanzas. Finanzas. ¿Por qué finanzas? Ahí sí es más complejo. Hice un examen de estos de orientación vocacional y me salió finanzas, economía, recursos humanos, sociología. Me salieron como 10 cosas y dije, no, pues salí más confundido de este examen. Pero el orientador vocacional se me acercó y me dijo, es normal, o sea, mucha gente le pasa, no crees que damos a ti, que tienes orientación por muchas cosas y tienes habilidad también para muchas cosas. El chiste es que escojas algo y después las cosas se van a acomodar. Y yo dije, ay, güey, pinche respuesta como tabú, ¿no? O sea, sí. Yo quería algo más específico. Ajá. Pero bueno, total, empecé a hacer como así una introspección más fuerte y dije, pues sí me gustan los números, soy bueno para los números, por ahí. Ya después, si no es por ahí, no pasa nada. Fíjate que se me hace interesante porque, ponle, yo cuando iba a entrar a la universidad, lo que quería era un lugar donde pudiera echar más la hueva y pudiera divertirme más. Y lo he visto en varios de nuestros amigos y de otros amigos que depende mucho con el objetivo que haces las cosas. Y hace poco lo platicaba con un muy buen amigo, me decía, yo cuando entré al TEC de Monterrey, que era su caso, yo sí tenía en mi cabeza que era algo que podía cambiar mi vida. Y efectivamente se la terminó cambiando. ¿Me explico? El TEC o la carrera. Ajá, la carrera y que él tenía muy en su mente que le iba a cambiar la vida. Y se me hace interesante porque yo entré con el plan de echar desmadre y eso fue lo que pasó, ¿no? Y tú tienes una secuencia de estudios muy padre. ¿Tú ya lo tenías en la mente esto o no? No, nada. O sea, todo. O sea, el tuyo era irte lejos. Lo mío era irme lejos, estudiar obviamente algo que también me fuera a servir más. No quiero menospreciar otras carreras, pero por ejemplo estudiar recursos humanos, si bien hay cosas técnicas y temas de manejo de personal y así, que sí aprendes, dije, no, ese es un skill set que puedo aprender después, ¿no? Claro. Y el de finanzas sí es más específico, o sea, no en cualquier momento de tu vida aprendes a leer un estado de resultados, un balance o un estado de flujo, saber lo que significa, cómo interpretarlo, todo esto, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué estrategias hacer para cambiar esa fotografía que estás viendo? Claro. Entonces, como que dije, finanzas sí es más específico, algo me va a dar después, pero no sé qué. Claro. ¿Y qué fue lo que más te llevaste a Monterrey? Pues las amistades, 100%. El networking es fundamental. O sea, hice muy buenos amigos de Cancún, de Monterrey, de Tijuana, de Tamaulipas, bueno, mismos de Celaya, muchos amigos que se fueron de aquí de Celaya, que igual no habíamos conectado tanto, ahí se hicieron grandes amistades. O sea, muchos de mis mejores amigos actualmente son de aquella época, de Monterrey. ¿Y ahí te dedicaste 100% a estudiar? ¿O trabajabas? No.
trabajé al final, hice mis prácticas y mi servicio social, ¿no? Okay. Y ya al final de la carrera, pues sí estaba muy metido en el tema de la empresa familiar, pero metido desde afuera, o sea, pero ya estaba muy metiche, ¿qué está pasando? O sea, queriendo conocerla, pero no operaba ni mucho menos. Y me dediqué, o sea, yo llegué con un objetivo, dije, a ver, no voy a sacar un 7 porque también me tengo que empezar a exigir más cosas, pero también tampoco me la voy a pasar encerrado estudiando, o sea, Claro. voy a hacer amistades y afortunadamente hice amistades muy buenas. Al final, en los últimos semestres todavía más amistades, ¿no? Por ahí dicen que entre más creces, la gente que vas conociendo es más cercana, como que tienes intereses más afines. Y cuando llegue tu periodo final en la carrera, que empiezas a pensar, ok, ¿qué voy a hacer? Todo esto, ¿qué decides? Me ofrecieron trabajo no formal, pero platicado, ahí donde estaba haciendo mis prácticas, una Sofol, que se llama Patrimonio. Curiosamente ellos le prestaban dinero ya a la empresa familiar. Okay. Entonces, obviamente, llegué ahí por networking, ¿no? O sea, claro. Llegué y le dije, oye, Nacho, dame chance de hacer mis prácticas aquí. Sí, órale. Y cuando acabé, me dijo, oye, ¿no te quieres quedar? O sea, sí lo estuve pensando. Le dije, Nacho, dame chance de pensarlo. Pero también algo me decía que ya mi ciclo en Monterrey se había terminado. Entonces me regresé a Celaya. ¿Y entras de lleno ahora hacia a la empresa familiar? Sí, o sea, la empresa familiar pues es desarrollo de vivienda y en su momento, hace unos años, hubo otros negocios, uno que ya conoces, el del mezcal. Que acá nos trajiste el regalito. Les traje uno para que se inspiren cuando vengan a conocer la galería de arte. Y uno de desarrollo de software. Me metí al del mezcal, me interesaba mucho la parte de marketing y ese negocio apenas estaba arrancando. Okay. Entonces era como una posibilidad de meter tu cuchara un poquito en un proyecto mucho más chico, joven. Más joven. Tus ideas se podían tomar en cuenta. Y estuve 6 meses ahí en puro marketing. A ver, Marlon, y antes de entrar de lleno al negocio del mezcal, ¿no te daba este sentimiento, o no sé si por eso escogiste el del mezcal, de llegar como el hijo del dueño a poner de tu parte? Porque no quiero decir que sea malintencionado, pero sí, de repente hay como cierta resistencia de la gente que ya trabaja, ¿no? ¿Cómo tomaste tú este reto? Sí lo pensé, pero a ver, afortunadamente ese negocio, como iba arrancando, había un socio de mi papá, que él estaba al frente, él era el director, mi papá no operaba para nada. Y en el otro negocio, en el de vivienda, mi papá ya se había salido desde unos años antes, ¿no? Y en los dos, pues de alguna manera, pues sí dicen, es el hijo del dueño, pero el dueño no está ahí. Entonces no me sentía tan visto, tan... Sí, o con la sombra ahí Exacto. más y grande. Luego, ¿no? Bueno, ahorita lo platicamos al principio, no es por presumir. Sí tengo algo de habilidad con la gente, entonces dije, no, o sea, yo soy Marlon y yo me voy a ganar mi espacio. Claro. ¿Cómo buscabas ganarte este espacio? Pues siendo auténtico y diciendo las cosas neta, como son y como... Obviamente, cuando dices algo te das cuenta luego quién está de aplaudidor y quién sí te está viendo en los ojos y está diciendo, oye, sí, este chavo está haciendo algo con sentido, o inclusive alguien que te diga, oye, no va por ahí. Te das cuenta a quién no se atreve a decirte y quién sí te dice las cosas como claro. son. Sí, y se agradece mucho. Y lo promueves, ¿no? Además. Claro. Yo lo promovía. Oye, entonces agarras el mezcal y ¿cuál era tu perspectiva en ese momento del mezcal? Pues Porque venía toda esta ola, ¿no? De... Sí. No recuerdo cómo... Sí, se empezó a poner de moda el mezcal y pues, la verdad no tenía mucha idea. O sea, había estudiado y ya me sabía muchas variedades de agave, sabía más o menos la tendencia, pero no tanto. Ese negocio es un negocio que nos ha enseñado muchas cosas porque lo empezamos al revés.
En vez de empezar como a hacer una exploración de mercado, empezamos a hacer una exploración de producto. Okay. Entonces le metimos mucha lana a la producción, a la investigación, a todos estos temas. Cuando quisimos salir a buscar el mercado, ya nos habíamos quedado sin dinero y ha sido una etapa interesante. Entonces, no sabía mucho, la verdad iba a aprender y la parte de marketing me estaba llamando la atención. O sea, estar platicando con los creativos de marketing, oye, esta etiqueta transmite estas cosas o este mensaje transmite estas cosas y le llega a estas audiencias y a este perfil de gente. Dices, órale, qué interesante, ¿cómo puedes diseñar eso desde un dibujo? Claro. Y me gustó, pero me aburrí bien rápido. ¿Te aburriste rápido del marketing? De la empresa en general, era una Okay. empresa muy chica. Sigue siendo una empresa relativamente pequeña. Ahorita creo que ya somos el productor más grande de Guanajuato, pero aún así la escala es pequeña. Me salí de ahí porque también empezó un gusanito de, oye, no, vas a algo más. Claro. Y justo quien era el director general de la empresa familiar en aquella época, un día nos cruzamos en la comida de Navidad del grupo o algo así. Me dijo, ya vente para acá, pues estudiaste finanzas, yo necesito algo de finanzas en la empresa. No teníamos nada, o sea, tenemos contabilidad y ahí me fui para allá. Ok. ¿Y cómo es este cambio de industria? ¿Cómo lo viviste? Ese sí fue más fuerte porque igual estás bien chavo y no traes experiencia y me acuerdo que llegué pues, de estudiar finanzas y llegué y pásenme los estados financieros, ¿no? Y empiezo a leer los estados financieros y dije, no, estos no son los que quiero. Decían, pues estos son los que hay. Entonces empezamos a empezar a diferenciar un poquito el estado financiero, digamos, más financiero y el más fiscal. Claro. Y fue interesante porque pues, quise llegar a hacer un análisis así bien profundo y pues los números no te decían mucho. Entonces empezamos a hacer nosotros a poner los números que queríamos, cómo queríamos que se presentaran, obviamente. Sí, y toda la resistencia que existe a ese cambio, ¿no? Porque llevaban pues décadas haciéndolo de la misma manera. No sé, 15 años haciéndolo de una forma y pues, no veían temas de rentabilidad de diferentes productos. O sea, ellos veían un número al final y con ese se sentían a gusto y les funcionó, pues. Claro. Pero yo me metí mucho a pues, expandir ese análisis, hacerlo más grande. Pero desde el principio. Claro. Oye, ¿y cómo ves que cambió la organización a raíz de tener estos números más financieros, como tú dices, y no tanto solamente los fiscales, los contables? Pues fue un cambio interesante, porque en 2000, ya no me acuerdo, 12 me parece, nos invitan de la Canadevi, Cámara Nacional de Vivienda, nos invitan a León a una conferencia y, bueno, unas pláticas. Cada mes organizan pláticas en las cámaras, ¿no? Y en esa ocasión fue el director de promoción de la Bolsa Mexicana de Valores. Okay. Y habló de un programa de llevar deuda a las empresas y a pymes en particular. Deuda para pymes se llamaba el programa, o programa de endeudamiento para pymes, algo así. Y como que algo me llamó la atención y le dije a Paco, al director general, hay que entrarle. ¿Seguro? Sí, hay que entrarle. Entonces ya hablamos, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, pues que seas pyme, estamos buscando a las 100 pymes más grandes, o no las 100 pymes más grandes, eran 100 pymes que tuvieran una facturación en un rango y ya, y que solo iban a escoger 100 para participar en el programa y ya después de esas 100 solo ganan 10. Y se suben a bolsa. La idea es ese camino, o sea, okay. ibas al programa a presentar tu empresa, toda tu empresa, todos sus números, todo. Lo mandas y ya después ellos te dicen sí vas a participar, o ¿sabes qué? Te falta mucha información, prepárate y regresa el siguiente año. Y a nosotros sí nos aceptaron.
Y ya que llegas, precisamente es eso, o sea, el premio era un financiamiento para empezar procesos de institucionalización en tu empresa que te permitieran ya después dar el brinco a pedir, a tomar deuda, ¿no? Ahí directo Oye, qué interesante. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo ellos te estaban acompañando, asesorando? No, te mandan un checklist y me acuerdo que hablé y me dijeron, ¿sabes qué? El programa se vence en 7 días. Entonces, 7 días para generar una cantidad de información que nunca habíamos generado en la historia de la empresa. También estuvo padre porque pues fueron mis primeras veces de salir de trabajar a las 4 de la mañana o cosas así. Y al final alcanzamos a mandar la documentación y a los 10 días nos hablan y nos dijeron, ¿sabes qué? Estás seleccionado. O sea, caray, ¿y qué toca? Pues tienes que venir a presentar con un grupo de sinodales en la Bolsa Mexicana de Valores y pues con gente de Endeavor, de gente misma de la bolsa, gente de fondos de inversión. Estuvo bien padre. Vale, qué fregón. Y además para ti me imagino que era como un muy buen checkpoint, ¿no? Decir, ok, sí, no voy por mal camino porque pues pasé a la siguiente fase, ¿no? Sí, bueno, íbamos a ir en principio, íbamos a ir Paco y yo, y no me acuerdo, alguien más del equipo íbamos a invitar. Luego cuando mi papá escuchó que íbamos a ir, dijo, yo también voy. Y me acuerdo que en la reunión cuando salieron ahí preguntas más complicadas, el que salió al quite fue él. Órale. Y ganamos. Órale, qué interesante. ¿Y qué fue con eso? Pues nos dieron como 5 millones de pesos, no me acuerdo bien. Ajá. No eran a fondo perdido, pero eran a una tasa bajísima. Entonces, te dan el fondeo, no te lo dan todo, de inmediato tú tienes que comprobar. Bueno, de ahí lo que siguió fue, me puse a hablar con empresas de estas de consultoría. Hablé con KPMG, con PricewaterhouseCoopers, con Ernst & Young, ¿cuál es la otra grande? McKinsey, todo no, eso. McKinsey no, bueno, otra de esas, de las que le llaman Big Four. Y vi sus honorarios y dije, no, pues me voy a echar el financiamiento con ellos bien rápido. 2 meses, ¿no? Sí. Entonces empecé a buscar en internet porque yo no sabía nada de este mundo, o sea, de estas empresas. Y hablé, el socio de la empresa, Carlos, me habló y me dijo, mañana voy a tu oficina. ¿Dónde estás? ¿En Celaya? Acá. Sí, no importa, mañana voy a tu oficina y me entrevisto contigo. Dije, esto es lo que necesito. O sea, somos una pyme, necesitas servicio, necesitas atención, necesitas alguien que te acompañe, que te explique todo esto. Sí, no alguien que te ningunee porque pues realmente eres pequeño a comparación de sus clientes, ¿no? Sí, no, los demás no ningunearon, pero me mandaron su cotización y dije, no, pues no, por ahí no va. Y este cuate, Carlos, pues sí tuvo una atención más personalizada y dije, pues con ellos, vamos a chambear con ellos. Entonces ellos se encargaron de empezar a estructurar todo el tema del consejo de administración. Ellos fueron quienes nos auditaron nuestros estados financieros. Bueno, una rama de ellos, no ellos directamente. Fueron quienes nos auditaron los estados financieros en este periodo. Nos recomendaron a la calificadora con la que teníamos que empezar a trabajar. Y nos ayudaron a conseguir gente para el consejo de administración también. ¿Cómo es esa sensación? Ponle con la calificadora, ¿sientes que es de tu equipo o lo sientes realmente como al SAT? Sobre todo con la auditoría fue más complejo que entendieran la operación, porque muchas veces el auditor no termina de entender lo que pasa en tu organización y emite una opinión que no se acerca mucho a... Me acuerdo que emitieron una opinión de reservarse su opinión en cuanto a un tema en particular. Entonces, cuando mandamos los estados financieros a los bancos, que son los que nos financian los proyectos, todo el mundo pegó de brincos y era... habla con el auditor. O sea, vamos a hablar juntos con el auditor para que te explique y que te explique también mi interno los criterios, ¿no? Entonces esa parte fue difícil. Pero es bien interesante porque también es como ese balance de me pongo necio y aquí a fuerza es lo que yo digo y entiéndeme. Y también decir, bueno, estos ya son maneras diferentes de ver las cosas. Sí, o sea, al final son voluntades y son interpretaciones, ¿no?
Oye, ¿y cómo termina esta historia? Pues terminamos implementando el consejo. Con la calificadora ya no seguimos adelante porque ese era el último proceso antes del tema de endeudamiento. ¿Y te vuelves IPO ahí? No. ¿O es únicamente deuda? Era deuda. O sea, el camino es deuda y después en su momento un IPO, ¿no? Ya de capitales. Pero no, terminó la historia un poquito triste. Al final del día yo creo que no estábamos listos para tener un consejo de administración. Porque la empresa todavía tenía ahí pues, sus temas de riesgo, ¿no? Y estuvimos 3 años con el consejo, 3 años en este camino. Dispusimos de todo el financiamiento, lo pagamos todo y estuvimos ya después nosotros con nuestro dinero financiando esto, porque le tienes que pagar a la empresa que se encarga de llevar todo las minutas y las actas del consejo, ¿no? Al secretario del consejo. Luego teníamos 3 consejeros independientes, pues también ellos cobran honorarios, ¿no? Y fue una estructura que nos empezó a salir cara, porque fueron 2 o 3 años donde sí incrementamos nuestro nivel de ingresos, pero después tuvimos unos años malos y empezamos a tener problemas de flujo y terminamos disolviendo el consejo. Oye, ¿y cómo resumirías el tener un consejo externo? ¿Cómo se vive? Es bien interesante, sobre todo nosotros, la verdad es que los 3 consejeros que participaron con nosotros es gente de una calidad humana impresionante y también técnica e intelectual, ¿no? O sea, teníamos gente experta en recursos humanos, teníamos gente experta en finanzas, o sea, uno de nuestros consejeros era consejero de Chedraui, de la misma bolsa, o sea, muy padre. Y el otro consejero era experto en vivienda. Yo creo que en su momento, de las 3 personas que más sabía de vivienda en todo el país, estaba con nosotros en nuestro consejo. Entonces, aprendes un buen de cosas de ellos, de sus experiencias, pero también tiene su parte, te digo, todo es un balance. Claro. Nos decían, es que saca a este gerente o a este director porque no está dando resultados, y terminamos trayendo gente, no quiero decir ahorita nombres porque es mala publicidad, pero nos trajimos gente de empresas muy grandes que no terminó rindiendo porque no se apegaron tampoco a la cultura de la empresa, y luego esa cultura es algo que luego pasamos por alto y es bien importante, ¿no? Sí, entonces que puedan encajar, ¿no? Sí, no, pero tuvimos temas de fraude, bueno, no fraude, pero de trabajos muy mal hechos que nunca habíamos hecho. Entonces, todo eso fue bien desgastante. Claro. Y eran recomendaciones del consejo, o sea, entonces es el balance de decir, sí me debo de traer a alguien bien profesional, pero alguien que se pueda amoldar a la cultura de la empresa. Claro. Sí, y que entienda también el momento y la posición de la empresa, ¿no? Sí, empezamos a tener contratos que ya se nos salían de nuestro control. En control me refiero al control de ver que estuvieran bien ejecutados. Entonces, recuerdo una vez en un fraccionamiento tuvimos que levantar toda la carpeta de asfalto y volverla a hacer porque no nos metimos, o sea, estábamos tan preocupados por crecer. Claro. que sí descuidamos muchas cosas. Las tuvimos que atender, ¿no? Pero es costo y es rentabilidad y es... Claro. Y fue parte del consejo, ¿no? O sea, nos dieron cosas muy buenas y otras no tanto. Consejos, al final del día, sí. El que ejecuta eres tú. Sí, claro, sí, el que lleva el riesgo también eres tú. Oye, ¿y ahí lo ves más como una madurez necesaria del consejo o del director? Yo creo de las dos. Es que el consejo sí te da mucha ruta, toma decisiones estratégicas importantes. Bueno, al final el presidente del consejo de administración pues tiene el voto de calidad, digamos. En nuestro caso pues teníamos 3 consejeros independientes y 2 patrimoniales, entonces ellos llevaban mano. Okay. Pero digamos que la sinergia que tiene que ver con el director general es fundamental. Claro. Porque el principal responsable pues sí es el director general, ¿no? Del rumbo de la empresa. Claro. Después ya disuelven el consejo y prácticamente arrancan
Otra vez. Otra vez. Sí. Sí, se disuelve el consejo y en esas épocas, pues te digo, yo aprendí mucho de ellos. Es gente, de hecho sigo en contacto con ellos. Claro. Es gente de una preparación impresionante. Y ahí me empezó a entrar el gusanito de irme a hacer un MBA. Pero cuando se disuelve el consejo, pues también empieza a haber bajas de algunos gerentes de la empresa, como que otra reestructura. Y justo me toca en el proceso de estar aplicando para mi MBA y fue una experiencia bien interesante. Porque ¿cómo fue? Pues es que cuando empiezas con todo este tema del MBA, yo no tenía ni idea. Ajá. O sea, ellos fueron los que me platicaron, ¿no? O sea, un MBA, ya. Y en Estados Unidos, órale. Y ya cuando empecé con todo este tema, pues me asesoré. O sea, hay empresas que te asesoran. Te enseñan cómo estudiar para el GMAT, te enseñan cómo presentar tu currículum para que sea un currículum que se vea bien. Ajá. Entonces cuando empecé todo esto, pues te estás comprando que tú eres muy chingón, ¿no? Claro. Y ya estás bien levantado de ánimos y de repente pues la empresa se está medio cayendo a pedazos. Entonces te baja la autoestima, dices, ay, no, yo no estoy listo para irme a un MBA, ¿no? Allá hay pura gente capaz y ve yo, estoy a punto de quebrar, ¿no? Y al final del día se solucionaron también las cosas en la empresa y me llegó mi carta, creo que en marzo del 2016, me llegó mi carta de aceptación. Me acuerdo cuando la vi, no había nadie en mi casa. Me solté a llorar, ¿no? Claro. Me solté a llorar bien emocionado y dije, bueno, pues ahí viene otra aventura. Y mi papá, que llevaba muchos años de no operar la empresa, le dije, oye, pues, ¿qué crees? Me voy a ir. Me voy a ir a hacer un MBA. ¿Quieres regresar a dirigir esto? Sí. Y él regresó y yo me fui. Órale, qué padre. Sí. ¿Te vas a Babson, verdad? Me fui a Babson en el 2016, de 2016 a 2018. ¿Y cómo es llegar allá? Porque pues uno agarra sus cosas, su experiencia, y lo que tú decías hace rato, ¿no? Llegas y por lo menos en tu cabeza estaba que hay gente muy, muy, muy capaz, muy, muy poderosa, o muy el adjetivo que quieras, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es tu adaptación allá? Pues fue interesante porque sí llegué con el gusanito de no haber terminado de hacer mi tarea en la empresa. Okay. Pero también al mismo tiempo decía, bueno, ya está mi papá ahí, ya tú hazte responsable de esta nueva etapa que vas a vivir. Y sí llegué así con el ánimo un poquito apachurrado. Pero ya que llegas dije, no manches, qué fortuna estar aquí. O sea, voy a absorber todo lo que pueda. Y así fue. Así fue. La verdad es de las mejores experiencias de mi vida. ¿Qué te emocionaba estar allá? Todo era diferente. Todo, pues, culturas. O sea, habíamos mucha gente de India, muchos mexicanos, venezolanos, colombianos, chilenos, obviamente americanos, algo de europeos, italianos, españoles, rusos, mucha gente de China, de Indonesia, de Tailandia, de Japón. O sea, un mix de culturas impresionante. Y todas esas culturas con una manera diferente de ver las cosas y de pensar y de atacar los problemas Entonces fue bien padre porque durante toda la maestría te asignan un equipo. Y casi todas las materias o todos los trabajos hay algo en equipo o un proyecto final en equipo donde tienes que mezclar todas las materias que viste en un periodo y las discusiones se ponían buenísimas. Sí, muy diversas, ¿no? Sí. En mi primer equipo éramos una amiga de China, una amiga de Japón, un amigo chileno y otro puertorriqueño y yo.
Entonces sí había pero era como latinos y contra Asia. Y era bien diferente porque pues te querías imponer, pero ya después cuando veías que todos le daban algo interesante a la mesa y lo podías llevar a cabo, era cuando salían mejores los proyectos. De hecho, como que no éramos de los equipos así fuertes o sea, no. Pues hay gente que trae backgrounds de venir de McKinsey, de muchas empresas así, ¿no? Con el pensamiento muy estructurado y todos decían, no, pues esos van a presentar el mejor proyecto y no. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, estuvo bien padre. Vale, qué interesante. Esa primera fase. La segunda es diferente porque ya empiezas tú a escoger las materias que quieres llevar. Y lo padre es todo lo que hay alrededor. O sea, te juntas con un amigo a tomarte unas cervezas y estás platicando de algo que viste en clase, ¿no? O de un libro que te tocó leer. Entonces todo el tiempo es aprendizaje. O sea, aunque estés en tu tiempo social, estás platicando todo el día de lo que estás viviendo ahí. O sea, todo el mundo va con un hambre impresionante de aprender. Y si vas con esa actitud, pues sí aprendes muchas cosas. Y el otro día estamos platicando tú y yo del pensamiento independiente. Uh-huh. Y me encanta este tema porque creo que es más grande de lo que suena, ¿no? Y tú estando en esta escuela de las 10 más importantes del mundo, tal vez, ¿cómo llegas después a tu rol de trabajo y aplicas esto desde tu perspectiva y de como... No sé si me estoy explicando bien, sí. Como no comprarla completa la de la escuela, que es una verdad a medias al final del día. Sí. Porque debes de llegar como, ok, voy a cambiar el mundo en 2 patadas, ¿no? ¿Cómo es esta readaptación? Pues bien fuerte, porque empecé a seguir gente en redes sociales que odia a los MBAs, ¿no? O sea, por ejemplo, Gary Vee y así, odian a los MBAs. Dicen, no, pues no, el camino es tú construirlo y tú darte de patadas y tú y tener empresas vale más que 1000 MBAs. O sea, me empezó a llegar toda esa información y fue más bien desaprender, pero en la etapa final del MBA empecé a tomar muchas materias de empresas familiares y empecé a platicar mucho con amigos que tienen también empresas familiares, grandotototas y chiquitas y de todos los tamaños y colores y sabores, ¿no? Entonces empiezas como a absorber la información que te va a ayudar y te va a servir. Entonces sí yo ya llegué muy enfocado a temas de empresa familiar. O sea, aprendí de finanzas, aprendí de estadística, aprendí de data science, aprendí muchas cosas, pero me enfoqué mucho en la parte de empresa familiar, ¿no? Y me acercaba con profesores y demás. Entonces ya cuando regresé, primero me quise quedar en Estados Unidos, pero igual cuando me gradué llegó mi papá y me habló conmigo de frente y me dijo, te necesito allá. Entonces hablé con un amigo, yo estaba como con el gusanito de quedarme allá. No me iba a quedar igual en estas empresas grandotas donde todo el mundo se queda, porque tampoco mi perfil es ese. O sea, para mí aplicar en una empresa de estas donde te preguntan ¿cuántas ventanas hay en Nueva York? No sé, güey. No sé, no me interesa, ¿no? No, y hay gente que sí y tienen una manera de pensar interesantísima y muy estructurados, pero es un pensamiento muy de consultoría que yo no tengo. Claro. Entonces, habla mi papá conmigo, me dice, te necesito allá, y un amigo me dice, a ver, güey, ya traes una plataforma, úsala, aprovéchala, no te conflictúes, ya, empieza de allá. Y tu perfil es ese, me dijo, estuve platicando contigo 2 años, tu perfil es ese, tu perfil es llegar a liderar una empresa, eso es lo que siempre has buscado, ya lo tienes. Si te quedas acá, pues tu camino va a ser de 10 años, el de acá va a ser de 2. Y ya así fue, o sea, me regresé a Celaya, regresé a desaprender todo lo que había aprendido. Al principio sí quise poner todo como de cajón, ¿no? By the book. Después me di cuenta que no iba a ser posible, que había que hacer las cosas diferentes.
Y así regresé a desaprender y volver a aprender. Claro. Y es difícil, ¿no? Porque de repente también son duelos. Son duelos entre matar al otro cuate que pensaba de tal manera y volver como a formarte. No sé si es el adjetivo, sí. Pero sí volver a crear una visión. Sí, son duelos, pero obviamente no regresé a pensar como pensaba antes de irme. Claro. Cuando regresé, sí me di cuenta que ya traía un proceso de pensamiento más analítico, más crítico, más... Eso fue lo que yo creo que me dio el MBA. Más amplitud. Sí. O sea, aprendí a pensar. Okay. Aprendí a pensar. O sea, no necesariamente te puedo aplicar algo así a rajatabla, pero sí aprendí a pensar crítico, a cuestionarme las cosas. ¿Por qué llevamos tiempo haciendo estos procesos como son? ¿Qué hemos intentado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué resultados hemos obtenido? ¿Cómo se obtuvieron esos resultados? ¿Quién los documentó? O sea, todo eso lo empecé... ya soy así, pues ya. ¿Y tienes alguna técnica para desmenuzar el problema? No como tal, pero te estaba platicando de un libro que leí que se llama Problem Solving 101 de Ken Watanabe. Él es un ex consultor de McKinsey, precisamente, en Tokio. Y lo escribe para niños japoneses, para enseñarles a pensar. Son estructuras de cómo resolver problemas. Y lo curioso es que este libro se hizo como famosillo entre consultores, o sea, lo leían adultos consultores en Estados Unidos, en todo el mundo, y él lo escribió para niños en Japón. Entonces, lo que te dice él es que pues hay diferentes tipos de pensamiento, ¿no? O de maneras de resolver problemas. O sea, está quien ve el problema y se arranca, lo que te decía mi papá, se arranca con todo, pero topas con pared y te regresas y topas. Claro. Y llegas, claro. O sea, resuelves, ¿no? Está quien se queda soñando ahí, viendo el problema y pensando, pero no hace nada. Entonces le está dando vueltas ahí alrededor y no se mueve. Y luego están los dispersos, ¿no? Que se arrancan para acá, luego para acá y no. Y está quien se sienta un ratito, analiza, piensa y empieza poquito a poquito, pero llega antes que todos porque ya trazó un plan. Entonces te da técnicas de todo. Por ejemplo, una parte de ese libro habla de un chavo que le estaba costando trabajo matemáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo defines el problema? Y no era me está yendo mal en matemáticas. ¿En qué áreas de matemáticas me está yendo mal? No, pues en geometría. Bueno. O sea, llegas a geometría y en geometría ves qué problemas de geometría son los que te están costando problemas. Que no estoy entendiendo de aquí. Entonces, no sé, las áreas de los círculos. Entonces ya empiezas a enfocar tu entrenamiento. O sea, todos los días este chavo le dedicaba media hora a practicar problemas de círculos, porque eso era lo que le iba a ayudar a resolver el tema de mejorar su calificación en matemáticas. Si se arrancaba a volver a leer el libro de Baldor, todo pues el curso, claro. no iba a llegar. Claro. O iba a llegar muy tarde, o cansado, o nefastiado. Se echó para atrás, se puso a ver dónde está la raíz, digamos, del problema. Una vez que lo identificas, trazas un plan y lo resuelves mejor. Sí, claro. Sí, es interesante porque a veces ves el problema completo y no la solución del problema, ¿no? Exacto. Que de hecho yo eso es algo que, y se lo platicaba a mi hermano el otro día, yo le admiro mucho a mi papá. Uh-huh. Y yo creo que a ti te puede pasar algo muy parecido, que de repente tienes una bronca y alguien que no está en el problema te da la solución muy sencilla. Sí, porque lo ves desde otro lado. Lo está viendo desde otro lado completamente y tú estás hundido en el problema y no sabes qué hacer. Entonces sí se me hace bien interesante eso. Oye, y aquí, esta metodología, ¿tú la viste en la universidad o la agarraste por...? No, tomé una clase que se llamaba Decisions, creo. Decisiones. Entonces venían 1000 casos, ahorita ya no... Sí me acordaré de alguno, pero ese profesor
a mí fue el que más me impresionó de toda la maestría, precisamente por cómo pensaba, o sea, cómo estructuraba sus palabras. Era muy simpático y como que siempre dije, tengo que picarle ahí la cabeza porque necesito absorber algo de él. Hasta me echaban carrilla de, ay, ¿qué traes tú con Dwight? Y él en una clase recomendó el libro, pero no era ni siquiera tema de leerlo o sea, para su materia, no lo tenías que leer para eso. Yo lo compré, lo leí, y luego leí otro que me recomendó él, y ahí sí me explotó la cabeza. ¿Qué era? Se llama Thinking Fast and Slow. Okay. Ese libro habla de los sesgos cognitivos y dice que principalmente tenemos dos sistemas, ¿no? El sistema más intuitivo, el que toma decisiones así, que sirve para unas cosas, y el sistema más lógico, que necesita tiempo para procesar. Y te pone unos ejemplos que sí dices, no manches, muchas veces tomamos decisiones con el sistema 1 y las tenemos que tomar con el sistema 2. Claro. Te pone ejemplos que ahí te pones a hacerlos mientras estás leyendo el libro y caes directito en la trampa. O sea, no estamos acostumbrados a pensar de manera lógica. Está cañón, ¿no? Sí. Es como este ejemplo de que si hay un tigre que te va a atacar, pues agarras, corres, sí. ¿no? O sea, no te vas a poner a pensar, si corro a la derecha no me va a atacar. A trazar un plan, ya te come. Claro. Sí, lo que más me impresionó de ese libro fue que muchos de mis amigos de allá no lo acabaron. O sea, este es un libro pesado. Otros, a mí me tomó todo un verano completo, así 2 meses, y luego me regresaba porque decía que acabo de leer. Y lo que más me impresionó fue que este profesor lo leyó en un vuelo de Tokio a Nueva York. Okay. En un vuelo. Y dije, ay, caray. Sí, está cañón. Es difícil poner en perspectiva de repente, al menos para mí, esta gente que tú la ves como de otro planeta. Sí. Y cuando te puede explicar las cosas de una manera tan sencilla que crees que la entendiste. Porque siempre creo que crees que la entendiste porque realmente hay más fondo. ¿Qué crees que tienen? Pues yo en general admiro mucho a la gente de pensamiento así, muy práctico. Porque se dan a entender más fácil. Y como tú dices, luego crees que les entendiste y ya te vas y dices, órale, ya voy a hacer eso, y te das cuenta que abajo hay 1000 cosas, ¿no? Claro. Pero es eso, es esa habilidad de desmenuzar mucha información y ponerla, o sea, decir, leí un libro y los 3 principales ejes o temas que trata el libro son estos. Es una habilidad que tiene la gente, sí, ¿no? Sí, y es una habilidad que yo admiro. Sí, que se disfruta, ¿no? Sí, cuando platicas porque las con alguien pláticas así. son... Sí. Cuando vino Macario Esquetino, ¿no te tocó? No pude ir. ¿No? Pues era delicioso platicar con él, pero ya traíamos unas copitas y... Oye, Macario, yo lo traía en jaque y ya me decían, ya cállate, güey, deja que todos los demás hablen. Sí, es que es padre... De hecho, ese sentimiento es bien bonito cuando le quieres sacar a alguien más que dices, güey, es que este canijo tiene cosas que necesito escarbar. Sí. Es bien padre cuando se siente eso. Oye, Marlon, y me platicabas de la empresa de software. Uh-huh. ¿Esta por qué la arrancas? Esa la arrancó mi papá hace... Okay. No me acuerdo, la verdad, pero como 14 años. Ok. Nace de precisamente la empresa venía creciendo y estábamos en ese momento haciendo un RP hecho a la medida, o sea, para nosotros y desarrollado por nosotros mismos. Entonces habla con Lalo, que era el jefe ahí del departamento de sistemas, y le dice, vamos a hacer más producto, o sea, otro software y más software, y lo vamos a empezar a comercializar, ¿no? Órale, ya, sí, está bien, ¿qué necesitan? Una oficina, contratar gente, y sí, así como es él, ¿no? Arranca y vemos. Pero él se fue, o sea, él no operó la empresa, mi papá.
Y cuando yo llegué, fíjate, un momento me tocó a mí estar al frente de esa empresa, precisamente cuando, en esa transición de que me iba al MBA y demás, el consejo me pidió que me hiciera a un lado para ya estar únicamente en el consejo de administración, ya no operar en la parte de finanzas, y me salí y dije, ay, joder, ¿ahora qué hago? Y me fui a esa empresa. La verdad me di cuenta que no teníamos un valor agregado fuerte. Y que realmente a lo que se estaban dedicando, y nadie nunca los había como auditado, se estaban dedicando únicamente a generar el ERP de la empresa, que es importantísimo. Claro. Pero pues no era autosuficiente, porque su factura se la pagaba la empresa principal. Claro. Entonces me acuerdo que fue parte de lo que decidí. Dije, vamos a disolver esta empresa. Necesita mucho capital para empezar a explorar qué nuevo producto hacer, y eso va a tomar mucho tiempo. Mejor vamos a cerrar y vamos a volver a absorber a la gente y que se queden en el departamento de sistemas, pero no como una empresa. Estaba saliendo más caro. Claro. Y sí hubo 2-3 productos que estaban interesantes. Me acuerdo que había un software que se hizo para administrar todo el tema de equipamiento de policía, patrullas, chalecos, pistolas, balas, macanas, todo. Claro. Y me lancé a diferentes municipios a ofrecer el software. Porque además había ya no me acuerdo bien, pero había una partida en el presupuesto federal que les financiaba software en particular a las policías. No sé si exista todavía, era un fideicomiso o algo así. Entonces, pues en todos los municipios ya sabías que te iban a decir, no, porque es muy caro. Me dije, si está este fideicomiso, pues que lo compren con ese y ya, claro. O sea, que bajen lana y me lo compren. Pero fue una experiencia, también aprendí. Sí, claro. Yo llegaba ahí todo encantador, me sentaba y platicaba, los hacía reír y dije, ya me compraron, y nada, no vendí ni uno. No vendí ni uno y bueno, te digo, el departamento de sistemas de esa empresa se terminó volviendo otra vez el departamento de sistemas en la empresa, y ese proyecto pues ya se quedó ahí. Pero fíjate, nada más algo padre, había muchos chavos ahí que tenían mucho talento, y a pesar de que el proyecto fracasó, me siento bien orgulloso porque muchos se fueron a trabajar a Google, a Microsoft, o sea, había talento y no los pude retener. Esa es una espinita que todavía traigo. Claro, pero qué padre que se fueron a lugares muy fregones, ¿no? Sí. O sea, significa que aprendieron algo. Uh-huh. Oye, Marlon, el otro día platicamos de valores. Sí. Y creo que tú los vives de una manera muy padre y los permean hacia la empresa. Me gustaría que nos platicaras un poquito de la parte de la fundación. ¿De fundación? En primera, ¿cómo se toma esta decisión? No sé si la hayas tomado tú o antes, de llevar los valores que uno tiene como persona a hacer fundación. Pues traíamos, en mi familia, mi mamá toda la vida se ha dedicado al tema de asociación civil. Entonces, yo me acuerdo que le decíamos, pero ya hay que hacer una fundación con nuestro nombre y demás, y pues ella metida en sus temas. Y en su momento mi papá abrió una fundación cuando estuvo metido en la política, pero pues también estás acotado a que cuando se terminan esos proyectos, pues ya se acaba todo, ¿no? Entonces, un día nos sentamos a platicar y dijimos, es importante que la empresa con su nombre tenga también su brazo social, ¿no? Su brazo filantrópico. Y ¿cómo le hacemos? Pues vamos a constituir una fundación, vamos a darnos de alta en el SAT, todas estas cosas. Pero bueno, esa es la parte técnica. Ya después dijimos qué proyectos podemos aterrizar. Y ahí en la fundación, la directora de la fundación es una tía mía. Yo tengo un primo que es sordo. Entonces estábamos platicando, y es una problemática fuerte que hay en el país y sobre todo en la ciudad. De estos chavos, niñas y niños sordos, nos empezamos a dar cuenta que igual que mi primo, generan su propio sistema de comunicación.
su propia lengua. Pero eso lo hace bien difícil porque ya después cuando salen al mundo, a la calle, pues no, la lengua que ellos hablan es una lengua que solo les entiende en su casa, y a veces por temas también culturales, a veces en las familias ni o sea, es como se puedan entender, o sea, ni siquiera es un lenguaje donde se entiendan al 100. Claro. Entonces dijimos, bueno, pues podemos arrancar por ahí. Entonces empezamos con un curso de lengua de señas y empezaron a ir muchos niños, niñas y jóvenes a aprender, porque no lo sabían, te digo, hablan su propia lengua. Y empezamos a llevar también a sus familias, entonces darles una herramienta para que se aprendan a comunicar. Claro. Y ha ido bien el programa, digo, hemos también tenido nuestros altibajos porque de alguna manera la fundación pues está muy ligada a cómo le vaya a la empresa, ¿no? Claro. Entonces cuando a la empresa no le va tan bien, pues tiene sus bachecitos, pero nunca hemos dejado de apoyar, o sea, aunque te vaya mal, la fundación tiene que operar. En pandemia se cerró un poquito porque los cursos eran presenciales y como que hacer esa transición a digitalizarnos no funcionó. Entonces ya regresamos otra vez y ya estamos operando el programa. Qué padre. ¿Y qué planes tienes en el sentido social? Porque sé que te encanta, y por ahí el otro día me diste un par de spoilers, no sean públicos. Andamos viendo el tema de llevar la fundación al tema más de la empresa, ¿no? Y cuando digo esto es, pues hemos hecho levantamientos, la gente que está participando con nosotros en la parte de mano de obra, por ejemplo, es gente que luego no tienen, no sé, la losa de azotea colada, o tienen deficiencias ahí en sus casas, ¿no? O nos hemos dado cuenta pues, que cotizan en el Infonavit o cotizan en el IMSS y ni siquiera saben bien para cuánto les alcanza. Entonces andamos viendo hacer algo alrededor de vivienda social. Está padre. Entonces, y conocimos, un proveedor de nosotros trae ya un proyectazo bien sólido, han hecho no sé cuántas miles de casas ya. Entonces estamos viendo cómo copiarles un poquito su proyecto y pegarle por ahí. Qué padre, porque creo que finalmente, a ver, en mi perspectiva no es una verdad, pero sí debe haber un sentido social en las empresas. Lo que yo no sé qué opines tú, pero ¿crees que siempre deba ir enfocado con la actividad primordial de la empresa? ¿O crees que no necesariamente? Pues no necesariamente, porque te digo, nosotros empezamos con este tema porque lo tenemos cercano en la familia, pero igual es más fácil hacerlo con algo que esté directamente ligado a lo tuyo, pero no, es que al final del día si ayudas, si resuelves una problemática o intentas ayudar a resolverla, ya empezaste, ya vas de gane. Y si te apasiona resolver estos temas o intentar ayudar, pues vas de gane. Hay muchas fundaciones que hacen las cosas muy bien y si los ves, es también puro empuje, puras ganas de hacer las cosas. No quedarte ahí, no, ¿cómo le voy a hacer? Pues empieza, hombre, y ya después. ¿Qué es lo que más les quieres enseñar a tus hijos, Marlon? Si solo fuera una cosa. Digo, sé que todo, ¿no? Pero si te dieran la oportunidad de solo enseñarles una cosa, ¿qué sería? A amar, a que aprendan a amar a Dios y que aprendan a amarse a ellos mismos, y con eso van a solucionar muchas cosas en sus vidas. No se les va a complicar nada. Es padre porque de repente yo estos conceptos de amor, paz y felicidad los siento muy, muy, muy de la mano, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo concibes tú el amor? Ay, cabrón. Pues es que el amor es todo. Es el camino, es el principio y es el fin, ahí está. Y muchas veces
pues el ego te gana y te vas por la tangente o quieres todo racionalizarlo. Somos más que pura razón, ¿no? Claro. También somos cuerpo y espíritu. Es interesante el tema del espíritu, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento te das tu cuenta del espíritu? ¿En qué momento lo haces consciente? Pues toda mi vida en mi familia ha habido hemos vivido toda la vida muy cercanos a la religión que profesamos y siempre lo he tenido ahí. Me di cuenta hace poquito relativamente que es algo importantísimo en mi vida y que no lo puedo descuidar. Sí, tal vez hasta lo más importante, ¿no? Lo más importante, sí, por eso sí, dije adiós y después a ustedes mismos. Sí. Y ya con eso pues todo. Me encanta. Marlon, ¿algo más que quieras agregar? No, muchas gracias por invitarme. Espero haber dicho algo que pueda resonar en tu público, mi Beto. Y gracias. Te agradecemos un montón el tiempo, la apertura, y estoy seguro que a más de alguien le va a funcionar esto que acabas de platicar hoy. Venga, Muchas gracias. Marlon.